Vamos a digerir nuevamente un tema que hoy en día estamos muy acostumbrados a hablar del estrés y de la repercusión del estrés. La pregunta es cómo realmente repercute el estrés en el aparato digestivo, cómo afecta, porque si bien es cierto el estrés es un concepto insustancial, abstracto, teórico, realmente el cuerpo enfrenta situaciones diarias de mucho estrés. Nosotros mismos dentro de la profesión o por problemas laborales, familiares, hoy el mundo en general está muy condicionado por el factor estrés y eso se internaliza. Realmente el cuerpo y sobre todo el intestino a través del sistema nervioso, endocrino, a través del sistema inmunológico, reacciona de cierta manera a estos agentes que hoy dentro de nuestro medio ambiente nos terminan estresando mucho. Obviamente, y como estamos sabiendo, este es un tema que podemos hablarlo horas, voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible. Hoy también todo está enfocado en el cómo el cuerpo asimila y cómo maneja las situaciones de estrés. Hay muchos estudios, mucha evidencia científica al respecto. Vamos a ver todo esto, vamos a ver la ansiedad que está ligada a la depresión y por ende al síndrome o a los dolores epigástricos. El síndrome de intestino irritable es una entidad patológica relacionada prácticamente 100% al estrés. El estrés crónico, entendiendo siempre que el estrés es un mecanismo normal de defensa del cuerpo a situaciones que considera como una amenaza. Tenemos dos maneras de reaccionar al estrés. Un estrés agudo, un estrés de inicio brusco, y evidentemente el cuerpo, a través de un modelo que hoy conocemos como el modelo biopsicosocial, reacciona y activa el sistema inmunológico, el sistema nervioso, el sistema endocrino. Todo el cuerpo se pone en actividad para hacer frente a la situación de estrés. El punto es que nosotros dentro del cerebro tenemos el sistema límbico. El sistema límbico es un sistema integrado por diferentes estructuras, entre ellas la más importante es el hipotálamo, que detecta todos los factores externos como patológicos o por lo menos determina cómo puede reaccionar a través de la activación del sistema nervioso. Y ya iban comentando los colegas anteriores acerca de cómo se da este funcionamiento. Me pongo de este lado. Si nosotros vemos, acá tenemos el hipotálamo es el que detecta el sistema estresante del entorno a través del sistema límbico. Desencadena dos respuestas. Una es la respuesta del estrés agudo, mediado por el sistema simpático. Viene el sistema simpático a nivel de la suprarrenal, sobre todo a nivel de la médula, liberando adrenalina, noradrenalina. Este sistema lo que busca es que el corazón lata con mayor frecuencia, hay mayor oxigenación en el sentido de que podemos respirar mucho más aceleradamente metiendo mayor cantidad de oxígeno. Entonces, al meter mayor cantidad de oxígeno, al corazón estar mucho más estimulado, al aumentar la glucosa, todo por un efecto adrenal, eso permite al músculo llegarle mayor cantidad de nutrientes. Es la función, es lo que permite y busca realmente el sistema adrenal o el sistema simpático. Si bien es cierto, el estrés sigue repercutiendo, sigue el estrés, el cuerpo maneja otro sistema para compensar esa hiperactivación del sistema nervioso adrenal y es activando otra cascada ya hormonal, no ligada al sistema nervioso directamente simpático, sino a través del sistema nervioso hipotalámico hipofisiario adrenal. ¿Cómo lo hace? Liberando CRH. La CRH, la hormona liberadora de corticotropina, a nivel hipotalámico se libera. Esta va a nivel de la hipófisis. En la hipófisis lo que hace es liberar adenocorticotropina. La adenocorticotropina baja finalmente va hasta la suprarrenal, pero no hasta la médula, va hasta la corteza suprarrenal, liberando cortisol. Y ahí empieza la cascada de acontecimientos intestinales que vamos a ver que están mediados por el cortisol. Pero vamos a encontrar que el cortisol no solamente tiene un efecto periférico interesante, sino que actúa mismo a nivel de la médula suprarrenal, hiperestimulando la liberación también de adrenalina y noradrenalina. Este es el sistema del estrés agudo, este es el sistema del estrés crónico. Hoy todo está enfatizado en el estrés crónico. El estrés crónico, el problema no solamente es que estimula la liberación de cortisol, porque el cortisol por retroalimentación negativa va y frena la liberación de CRH, pero el agente estresante permanece intacto en el tiempo, en la intensidad,
y esto vuelve a liberar mayor cantidad de hormona liberadora de corticotropina. Hoy los estudios ya no están tan relacionados a los niveles de cortisol no más, sino que comienzan a apuntar a nivel de la hormona liberadora de corticotropina, la CRH. ¿Por qué? Porque vimos que la hormona liberadora de corticotropina tiene receptores a nivel cerebral y a nivel intestinal. No todo termina en activar la liberación de adenocorticotropina, sino que también esta va a la sangre y vamos a encontrar que existen receptores intestinales y receptores cerebrales. Cuando la CRH es liberada por el hipotálamo en respuesta al estrés crónico, directamente va y encaja a su receptor CRHR1. El CRHR1 estimula la función secretora y motora del colon. Aumenta la contracción colónica, aumenta la secreción de líquidos a nivel del colon, aumenta la hipersensibilidad visceral, o sea, hay mayor facilidad para el dolor, y también vamos a ver que activa a los mastocitos. Los mastocitos son las células inmunológicas que hoy son las que más están implicadas en la respuesta inflamatoria, que es lo que llamamos la inflamación de bajo grado. Y vamos a ver, por ejemplo, acá, si vemos lo que llamamos las criptas de Lieberkühn a nivel del intestino delgado, vamos a ver que el concepto que siempre tuvimos del intestino delgado netamente fue algo como absortivo, hasta ahí, pero no nos dimos cuenta o no pensamos de que cumple también una función endocrina importante, porque existen células que son las células enteroendocrinas, que, como decía el colega anterior, son células que liberan, por ejemplo, serotonina y otras que vamos a repasar en breve, pero todas estas hormonas, todas estas células se ven implicadas o alteradas en cuanto a su funcionamiento. Por ejemplo, vamos a ver los enterocitos que absorben, las células caliciformes que liberan moco, la enteroendocrina que produce la serotonina. Vamos a ver las células de Panet, que son las células que liberan las lisocimas para combatir contra los agentes estresantes, las bacterias, mejor dicho, a nivel intestinal. Y acá vamos a ver el tracto digestivo. Este es el tracto digestivo. Si hacemos un zoom, vamos a encontrar la luz del intestino. Vamos a ver que hay una capa de moco, que es una bicapa de moco. En la primera capa, en la externa, la más superior, vive la microbiota intestinal. En la capa más interna es la que está adherida al epitelio. Acá vamos a encontrar el epitelio. ¿Y cuál es el problema en todo esto? Que el exceso de cortisol y el exceso de CRH actúan a este nivel. Lo que produce es principalmente actuar a nivel de las células caliciformes, destruyendo el funcionamiento normal, y las células caliciformes lo que producen es el moco intestinal. El moco intestinal, al verse afectado, vamos a ver que la primera barrera se ve afectada, la primera barrera para el paso de microorganismos, porque en la luz intestinal están los antígenos, están microorganismos. Esto lo que busca la barrera es evitar el ingreso de la luz al interior. Pero si rompemos la primera bacteria, la primera lámina de moco, la primera capa de moco, lo que estamos haciendo realmente es romper la primera capa de acceso bacteriano. Supongamos que se rompe esa bacteria, se rompe esta capa de moco, se rompe porque hay mucha acidez a nivel del medio. Recordemos que, por ejemplo, también se libera secretina, las hormonas enteroendocrinas liberan secretina, la secretina baja a nivel del páncreas, el páncreas libera bicarbonato, el bicarbonato va y neutraliza la acidez intestinal. O sea, hay un mecanismo que, si está alterado, evidentemente no puede ser ese moco, no puede cumplir su función de barrera, y pasamos a un segundo nivel, que es encontrar que las células estas están todas pegadas, el epitelio y los enterocitos están unidos por lo que llamamos los gap junctions, que son las uniones intercelulares que están pegaditas. Y si hacemos nuevamente una ruptura de esta pared, vamos a encontrar que las bacterias van a tener ya la ausencia del moco, ya la ausencia de las uniones estrechas, y comienzan a ingresar a la lámina propia. En la lámina propia se encuentran las células del sistema inmunológico. Ahí vamos a ver que están los macrófagos,
vamos a ver qué células se encuentran, que son las que detectan los microorganismos, presentan a las células T, a los linfocitos TB, y ellos son los que a través de las las inmunoglobulinas, sobre todo las IgG, son las que terminan fagocitando a las bacterias, a los microorganismos que ingresaron a la lámina propia. O sea, el sistema inmunológico en este nivel se hiperactiva. Pero para que se haya hiperactivado esto, primero debió de haberse roto la primera capa de moco, luego las uniones intercelulares. El punto es, ¿cómo se rompen esas uniones intercelulares? Y acá vamos a ver, acá hay un epitelio sano. Vamos a ver que está la microbiota, están los microorganismos, está la capa de moco. Estas son las uniones, son proteínas que están uniendo las células. Pero si el moco se desprende un poco, se produce en menor cantidad de moco, porque las bacterias, las células caliciformes, están siendo golpeadas, porque las células caliciformes tienen receptores de CRH, vamos a encontrar que ingresan directamente. Acá el moco se rompe, ingresan los microorganismos, pero cuando los microorganismos llegan realmente a este nivel, que es a la lámina propia, automáticamente los mastocitos producen proteasas. Las proteasas son las proteínas, o mejor dicho, son liberadas por los mastocitos aquí en este nivel. Los mastocitos, o sea, las proteasas liberadas por los mastocitos rompen las uniones estrechas, o sea, rompen las proteínas que estaban en esta unión y comienza a hacer un acceso directo. Entonces los mastocitos realmente son las células principales del sistema inmunológico a nivel intestinal, son las encargadas de que el sistema intestinal pueda no producir, no inflamarse. Pero cuando existen microorganismos que penetran a este nivel, esta comienza a romperse en cuanto a las uniones estrechas. La degradación de proteínas de adhesión por las proteasas, justamente liberadas por los mastocitos, es la que termina rompiendo esta pared. El tema es que no solamente afecta a los enterocitos, también afecta a la producción de serotonina. Dijimos recién que la serotonina es producida por las células enteroendocrinas, estas que producen serotonina en un 70 o un 90%, dependiendo de la bibliografía. Vamos a ver que también su producción está totalmente disminuida. La función de la barrera va a desembocar en la activación del sistema inmunológico, que es todo lo que estamos viendo acá. Una vez que se rompe esta barrera, porque ingresan los microorganismos, vamos a encontrar que existen muchas vías por las cuales estas bacterias, o mejor dicho, esta barrera se puede romper. El estrés es la causa principal por los receptores. Pero también vamos a ver que las células blanco son las células productoras de serotonina y los mastocitos que producen histamina, proteasas, las proteasas tripasa, quimasa, carboxipeptidasas, pero sobre todo los mastocitos producen citoquinas proinflamatorias y antiinflamatorias. Un desequilibrio a favor de las proinflamatorias es lo que hoy desencadena en la inflamación de bajo grado, que es lo que hablamos cuando estamos hablando de intestino permeable. Esto es un intestino que permea, el intestino que vimos recién. Aparte de que es un intestino que está permeando, activa el sistema inmunológico, y esto es lo que hoy llamamos el eje intestino-cerebro. Podemos hablar mucho tiempo más de esto, ¿eh? Ahora bien, la microbiota no me voy a detener tanto acá, pero realmente cuando se afecta este eje también se afecta la microbiota intestinal, que ya estábamos viendo recién. El estrés modifica la cantidad de melatonina, histamina, acetilcolina, y evidentemente estos neurotransmisores vía sistema nervioso ascienden al cerebro y desencadenan nuevamente una respuesta. Por eso es que este eje es llamado como eje bidireccional, intestino-cerebro, cerebro-intestinal. Y evidentemente hoy el foco de atención de todo esto radica en la salud intestinal. Decía Hipócrates, todas las enfermedades arrancan o comienzan en el intestino. Entonces evidentemente hoy cuidar el intestino a través del estrés o de saber canalizar las situaciones estresantes genera una respuesta importante para nuestra salud a futuro también. Bueno, muchas gracias.